Este magnífico lugar es conocido por los vecinos de la zona como Château del Serge. La traducción sería el Castillo de las Hermanas. Las hermanas Bernard vivían en él. Durante la grabación pensaba que la casa pequeña que había al lado era de invitados. Estaba equivocado. Investigando descubrí que era la casa de los Guardeses. De hecho, fueron los últimos inquilinos del lugar, siendo ellos los últimos en abandonar la propiedad. Las hermanas Bernard vivían solas en la mansión. Nunca llegaron a casarse y nunca se separaron la una de la otra. Anteriormente se habían criado en la mansión junto a sus padres y el resto de hermanos. Eran 5 hermanos, un total de 4 mujeres y un solo varón. A lo largo de los años, todos se fueron casando y abandonando el hogar familiar, siendo solo las 2 hermanas mayores las que quedarían en él. Tanto sus hermanos como sus sobrinos las visitaban siempre que podían. Esta foto refleja esa unión entre hermanos tan especial que tenían. Probablemente la última foto que se tomaron juntos. Pero las hermanas Bernard tenían la compañía de un matrimonio, siendo estos los que hacían la labor de guardeses. Y claramente ayudaban a las hermanas en todo lo que podían. El final de esta historia es incierto, pues aun teniendo los nombres completos de las hermanas, no conseguí encontrar partes de defunción. Por lo que la muerte no fue el motivo del abandono. Puede que alguna de ellas enfermara y ya no pudiera valerse por ella misma, sentenciándola a vivir en una residencia, pero las hermanas nunca se habían separado y no iban a hacerlo en su última etapa de vida. Puede que las 2 ingresaran en la residencia para no separarse. Lo único que es seguro que los guardeses no abandonaron la propiedad con la marcha de las hermanas. Se quedaron en la propiedad hasta 2011, cuando perdemos toda pista e información del lugar. Pocos meses después de mi visita me enteré que la propiedad estaba siendo preparada para la venta. La vaciaron y limpiaron por completo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Realmente cómo pudo acabar esta historia? Hoy os voy a mostrar una preciosa casa que tenemos justo aquí. Tenía un enorme jardín. Pero antes de ver la casa, hay otra edificación por aquí, allí al fondo. Y es a lo que vamos a ir a ver primero. No sé si lo usarían de almacén o qué. Mirad, esta sería la puerta de entrada ya para la finca. Una casa enorme. Hay una cama. Hola. Hay una cama. Ah, sería la casa de invitados. Sería una casa de invitados, increíble. Que tuviera esta casa de invitados. ¿Esto es una ducha? Sí. Una ducha. Y un comedor. Ah, tenían lo suficiente, ¿eh? Nevera, hornillo. Muy pequeñito todo, pero para ser una casa de invitados lo tenían absolutamente todo. Wow, fijaos en el detalle del yogur y el té. Como si de esta casa salieran corriendo. Y allí lo mismo, como si hubieran 2 personas aquí desayunando y por alguna razón lo dejaran todo y salieran corriendo. Aquí tenemos algunos yogures y están caducados desde 2011. Tenían incluso
piso arriba. Mira, esta parte de aquí lo usarían como ropero para tener aquí ropa. Wow. Tres camas más. Esta parte de aquí está en mal estado. Pues si esta es la casa de invitados, imaginaros cómo será la casa principal a la que vamos a ir ahora. Wow, qué escaleras tenían en la entrada principal. Mirad, por aquí ya tenemos abierto una zona cristalada, seguramente para pasar los días de verano. Wow, ya estoy viendo allí que hay un montón de cosas tiradas por el suelo, pero fijaos lo que tenemos aquí. Un piano. Wow, este rincón es precioso. Y aquí una antigua butaca. Los días calurosos probablemente sacarán al jardín para tomar el sol. Oh, mirad el jarrón, no me había fijado. Precioso jarrón y completamente intacto. Tenían todo esto lleno de plantitas y esa tetera parece que la tuvieran a modo de regadera. Son utensilios de costura, parece. Y abajo más. Ah, no, son rulos. Mirad esta pequeña despensa que tenían aquí. Y la tenían a rebosar. Fijaos, 2012, la fecha de caducidad. Coincide más o menos con la que hemos visto en la casa. Y cuando dejan comida, algo tuvo que pasar para que abandonaran la casa. Mirad la pequeña cocina que tenían aquí fuera, que no sé si es la única que tenían o esta es la que tenían para cocinar cuando venían aquí fuera, a esta terracita que se hicieron. Así que vamos a intentar bajar de aquí sin matarnos y seguimos. Wow. Esta parte también se encuentra en muy buen estado. En esta parte de aquí probablemente comerían los días de invierno o los días que hiciera mucho frío. Y el resto del año utilizarían la terraza que hemos visto antes. Obviamente vivían personas mayores aquí. Lo dejaron prácticamente todo, por no decir todo, porque comida, ropa y toda la casa en sí amueblada. Fijaos, aquí volvemos a encontrar lo que parecen restos orgánicos, vamos, que se irían con la mesa puesta, por así decirlo. Se irían corriendo de aquí. Ya vamos a esta parte de aquí, que ya podéis ver allí en un lado el tocadiscos. La chimenea para calentarse.
Lástima que se esté viniendo abajo porque hay una gotera arriba y está destrozando la casa. A mirar la silla que había ahí, que se ha deshecho completamente. Era un sillón. Está completamente deshecho. Al igual que toda esta estantería. Todos los libros deshechos. El pequeño taburete para apoyar los pies, tenerlos en alto. Aquí tenemos otra fotografía que aparece bastante gente, parece de un colegio o algo así. Estoy seguro. Ahora ya vamos a ir viendo el resto de la casa. Creo que ya veremos algún cuarto, como aquí al fondo. Y aquí tenían una de las entradas. ¡Wow! Una fotografía. Y parece de las más recientes que hemos visto. Oh, fijaos en la barandilla. Está hecha aquí fuera, justo en la puerta. Es la barandilla de fuera. No sé si se apreciará, es esta de aquí. Pondré alguna imagen de la barandilla de fuera. Obviamente todas personas mayores que a día de hoy probablemente estén fallecidos y así haya quedado su casa hoy día. Bastante triste y lamentable que todos sus recuerdos estén a merced de quien quiera venir a robar o destrozar, porque como veis han venido y han revuelto todo. Aunque siguen quedando muchos cuartos que están bien y salas, pero todo lo que tenía algo de valor se lo han llevado. Mirar que han quitado, han arrancado el radiador y lo han tirado en la cama probablemente para llevárselo. Pero aún así no han podido quitarle la esencia a la casa. De que un día hubo vida en esta casa. Y se nota por todos los lados. Fijaos, es la señora que aparecía antes y también apoyada en la barandilla de fuera. Tenían un precioso jardín, imagino que les encantaría estar fuera, pasar los días fuera. Todos los frascos para cuidarse y estar guapa. Wow, mirad qué fotografía. ¿Qué es de comunión? ¿Estarían haciendo la comunión o algo así? Por la vestimenta, aunque es nunca la había visto. Es un poco rara. Y un Jesucristo aquí. Fijaos en este cuadro. Cuenta un poco como la historia de la vida. Con 10 años, con 20 años, con 30 años, 40, 50, ¿no? El transcurso de la vida, cómo vamos teniendo niños, cómo cuidamos de nuestros hijos, cómo acabamos cuidando de los hijos de nuestros hijos, y cómo cuando somos mayores ya no nos valemos por nosotros mismos y nos acaban dejando solos. Que espero que esta no sea la historia que vivió esta pareja que vivía en esta casa. Aunque es duro, es la cruda realidad. Y acabamos completamente solos nuestros años, aun habiendo hecho todo esto por los demás. El final siempre será el mismo. Es una lástima. Preciosos muebles.
Guay, mirad el armario. Y de la cama me gustaría mostraros más, pero está llena de trastos. Ah, mirad, ahí hay sótano. Vamos a bajar al sótano y luego ya nos disponemos a subir a la primera planta. No sé qué nos vamos a encontrar en el sótano, porque viendo algunas partes de arriba, pues tenían un montón de cositas aquí almacenadas. Sí, todo almacenado, incluso leña. Pues todo lo que no les iba sirviendo lo irían bajando aquí abajo. Guau, fijaos en este detalle. Unos calcetines tendidos que llevarán aquí la tira de años. Toda la despensa con un montón de comida. ¿Veis? Es lo que os decía antes. Cuando tú te vas de un sitio, mínimo te llevas la comida. Y ahí abajo y más y más. Cuando te vas de un sitio te llevas la ropa, la comida, aunque abandones tu hogar, pero la ropa y la comida es fundamental que te lleves. Y aquí parece que dejaron también comida en el plato. Y más botes y botes y botes. Lo tenía todo lleno de botes para reaprovecharlos. Es que tenía hasta botes de alcohol vacío, fijaos. Tenía varios botes de alcohol vacíos aquí. Para, pensando en algún día, intentar darles un uso. La nevera la dejaron llena de comida. Vamos a salir de aquí ya. Es que hay comida por todos lados. Qué previsores era esta pareja. O sea, tenían este cuarto lleno de leña. Y luego todo esto de aquí también. Leña fina. Y ahí dentro tenían la gorda. Que esta de aquí la usarían para prender la chimenea. Y luego ya echarían los troncos grandes. Pues lo dicho, vamos para arriba y os muestro la primera planta. Mirad, ahora está una plancha, 2, 3 y todo súper organizado. ¿Qué digo? 3. Hay otra más ahí y 2 más aquí y otras 2 aquí. Madre mía. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planchas. 8 planchas tenía. No le gustaría tirar nada. Y las escaleras desde aquí abajo se ven preciosas. Nada más subir ya nos topamos con un armario lleno de ropa. Y todo lo que hemos visto hasta ahora era ropa de mujer. Mirad, aquí tenemos otra fotografía. Y pasamos a este otro cuarto, que aquí sí que quedan más detalles. Aunque también, como os decía, hay una enorme gotera que va recorriendo toda la casa. Fijaos que están creciendo plantas aquí dentro. Yo diría que no sé si es de comunión o de boda esta imagen, porque es muy joven. Pero bueno, antes se casaba la gente muy joven. Mirad el tocador que tenía.
con las flores ya marchitas en los jarrones. Mirad, a ver si nos podemos acercar con cuidado. Ahí hay otra fotografía, pero esta parece muchísimo más antigua. Ahí, aquí tenemos otra preciosa imagen. Qué papel más bonito. Y en la puerta también lo pusieron. ¡Wow! Wow, es el cuarto más bonito que he visto de la casa. Y más completo. Incluso el carrito de un bebé. Un antiguo carrito. Y todas las chimeneas, que no lo he comentado, como podéis ver, son de mármol. Mirad qué preciosa lámpara de aceite. ¡Wow! Mirad los pelos. Hay pelos en el peine. Y mirad esta imagen de boda. Y aquí más imágenes. Hicieron una especie de collage con muchas fotos. Aún me ha impresionado el detalle de los pelos en el peine, ¿eh? Encima fijaos que son blancos. Bueno, eso de allí parece la cocina. Mirad el cuarto de baño. Todo lleno con las flores de plástico que tendría por la casa. Ah, mirad, aquí tenía un plato de ducha. Y aquí la bañera. Vamos a pasar esto de aquí. Ah, pues no es la cocina, es una sala, un comedor. Ah, vale, sí, aquí estaba la cocina. Esto era la cocina. Como veis, está en muy mal estado por las goteras que tiene el edificio. Como veis, hay agujeros bastante importantes en esta sala. Pero bueno, cocinarían aquí y aquí probablemente pasarían los días comiendo. Sería donde habitualmente comían. Incluso con la trona de un niño pequeño. Para cuando tuvieran que cuidar a alguno de sus nietos. Aquí el estado de todo el techo y el suelo es bastante lamentable. Mirad los agujeros, Mirad el suelo, todo eso naranja de ahí. Es carcoma. Que de momento no escucho ningún crujido en la madera. Pero no me voy a acercar mucho más porque la parte esta de aquí está súper inclinada. De este piso creo que ya lo tenemos todo. Pero aún he visto que las escaleras suben un piso más. Ah, he encontrado otra fotografía. Es de otra boda. Es otra boda diferente. Vamos ya al que creo que es el último piso. Qué bien que la escalera se conserve en tan buen estado. Aquí ya tenemos una chaquetilla colgando del pomo. Wow. Aquí está bastante mal todo. Pero fijaos que siguen habiendo ropa. Menuda y aquí liada.
Mirad, eso parece una tejedora. No estoy seguro. Pero eso parece una tejedora antigua. Y más comida y comida por todos lados. Vale, aquí el suelo sí que está fatal. He pisado, se ha movido hasta el armario que tengo al lado. Tenía comida por todos lados. Y mirad la trona. Otra trona. Fijaos en el suelo, que está en muy mal estado, ¿eh? Así que vamos a salir de aquí. Fijaos qué cosa más curiosa. Y es el detergente este de Skype, o de Skip, que cuando se acababa el detergente te daban pues como utilidades para reciclar el contenedor este y poder hacer más cosas con él. Fijaos, aquí te dan ideas para hacer un botellero, o para guardar cosas, y la tapa también es de corcho, así que también te serviría de nevera para la playa. Qué bien, cómo hacían las cosas antes, que ya ellos mismos te decían cómo reutilizarlo para que no lo llegaras a tirar a la basura. Lamentablemente a este edificio le queda bastante poquito en pie, se va a ir derrumbando poco a poco. Bueno, esta parte de aquí ya, ni te digo, aquí no podemos pisar ese suelo, fijaos. Y aquí lo vamos a ir dejando, así que si os ha gustado el vídeo, darle a like y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.